pasada estábamos analizando transiciones. Habíamos visto una compuerta, habíamos visto un escalón y empezamos analizando un vertedero de pared gruesa. Así que vamos a hacer el resumen del vertedero de pared gruesa. Esta es la sección 1, esta es la sección 2, esta es la sección 3, y esta es la sección 4. Y teníamos que esto hacía así. Y3 mayor que Y crítica, Y1 igual a Y2, Y4 igual a Y1. Y teníamos que aquí el flujo era sub y aquí el flujo era sub, y decíamos que teníamos una descarga abocada porque el vertedero no controla él. Y eso ocurre cuando la P de aquí es menor que la P crítica. Teníamos un siguiente caso. P igual P crítica. Teníamos aquí una Y1, una Y2, teníamos aquí Y3 igual Y crítica, teníamos aquí Y4, y estas dos eran profundidades internas. Y aquí entonces tenemos un control. El flujo aquí era sub y aquí el flujo era. Y teníamos esta situación aquí, donde la P era mayor que la P crítica. Entonces ocurría esto. Teníamos aquí una Y1, una Y2 mayor que Y1, Y3 igual Y crítica, Y4. Recuérdense que estas dos de aquí son unidades alternas. Y debido a esto, como consecuencia de esto, teníamos un efecto de represamiento. Aquí el flujo es super, aquí el flujo es sub, aquí hay control, y en estos dos casos la descarga es libre. A veces se acostumbra a hacer un gráfico de eso, donde aquí tenemos P 0 y aquí tenemos P igual P crítica, y por aquí tenemos Y. Entonces tenemos aquí hasta este punto Y1 igual Y2 igual Y4. Y tenemos por aquí un Y3 y luego Y3 igual Y crítica, porque hay control sobre la cresta del vertedero. Pero de aquí en adelante entonces el Y2 hace así debido al represamiento y el Y4 hace así
y el Y1 se mantiene constante. Entonces, si usted cae en esta zona de aquí, la descarga es abocada, y si cae aquí, la descarga es libre. Pero en cualquier situación, ¿cómo distinguimos nosotros si es ahogada o es libre? Si es libre, aguas abajo, el flujo es súper, y si es ahogada, aguas abajo, el flujo es súper. Pero en los tres casos, P menor que P crítico, P igual a P crítico o P mayor que P crítico, antes del vertedero el flujo es súper. ¿Todo bien? ¿Está bien? Ok, borro el tablero entonces. Bien, así que en este gráfico se observa las situaciones de descarga ahogada, Y1 es igual a Y2 es igual a Y4, el Y3 va disminuyendo, en descarga libre la Y3 es igual a Y crítica, es constante porque hay control. Estas dos son profundidades alternas antes y después del vertedero, estas dos son alternas. Y esta tiene que subir con respecto a la que había debido al efecto de represamiento. Así que vamos a continuar con nuestras transiciones. Recordando qué ocurre en un vertedero de pared gruesa. Vamos a decir que tenemos esto así. Que tenemos aquí Y1 igual a Y normal y que sabemos cuánto vale Q. Así que esta es la sección 1, esta es la sección 2, esta es la sección 3, esta es la sección 4, que está aquí la sección 5 y que está de aquí la sección 6. Y vamos a utilizar el diagrama de energía específica para orientarnos, ya que es un buen mapa de hoja de ruta para saber de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué está ocurriendo por ahí. Aquí tenemos E igual a Q al cuadrado entre 2E y al cuadrado más Y. Y por aquí tenemos Y. Aquí hay una asíntota a 45 grados. Y esto hace así. Y esto es para así que usted empieza a analizar su data que tiene ahí, que puede calcular E1, que es igual a Q al cuadrado entre 2E Y1 al cuadrado más Y1. Y en este caso me está diciendo que Y1 es Y normal. Usted puede calcular F1, que es igual a Q entre raíz de G Y1 al Q. Puede calcular Y crítica, que es la raíz cúbica de Y1, Q al cuadrado entre G. Y puede calcular E mínima, que es 1.5. Y vamos a decir que usted encontró lo siguiente, que por supuesto E1 es mayor que E mínimo, que esto es mayor que 1 y que Y1 es menor que Y crítica. Estas dos cosas tienen que ir acompañadas. Por lo tanto, si encontró estos dos resultados, los flujos en canales no son bipolares, eso indica que la pendiente es fuerte
y que aquí el flujo uniforme es super. Es decir que si empezamos a mostrar esos valores aquí en nuestro diagrama, aquí tenemos el mínimo, aquí tenemos Y crítico, por aquí tenemos E1 y aquí se encuentra Y1, que es igual y nos encontramos aquí. Es el punto 1. Muy bien. ¿Qué sabemos nosotros del vertedero? Que antes del vertedero el flujo, ¿cómo tiene que ser? Sub. Y de super a sub, ¿qué va a ocurrir? Un resalto. Así que va a pasar esto aquí. Y aquí tenemos Y2, que va a ser Y conjugada. ¿La Y conjugada de quién? ¿La Y conjugada de quién? De Y1, porque esta es la profundidad que hay antes del resalto y esta es la profundidad que hay después del resalto. Así que nos quedaría ahí que Y2 es igual a Y1 entre 2 menos 1 más raíz de 1 más 8 F1 al cuadrado. Ya tenemos F1, así que ya tenemos el Y2. ¿Qué otra cosa ocurre en el resalto? HL, que va a ser en este caso Y2 menos Y1 al cubo entre 4 Y1 Y2. Así es que estábamos aquí. Ahora, ¿dónde vamos a quedar? Aquí en E2. Y esta distancia de aquí a aquí, ¿qué es? HL, porque usted tiene que E1 es igual a E2 más HL. Y el punto 2, ¿dónde quedó? Aquí está el punto 2. Y esto es aquí Y2, que es la profundidad conjugada de Y1. Esta y esta son profundidades conjugadas. Y saltamos de aquí a aquí y no lo hicimos a través de la curva porque tenemos un flujo rápidamente variado. Empezamos aquí con flujo uniforme, ahora tenemos un flujo rápidamente variado, ahí hay un resalto. Así que saltamos de aquí a aquí, nos fuimos para allá a través del resalto. Muy bien. Entonces, esto que tenemos aquí es la P crítica. Y resulta ser que la P es mayor que P crítica. Y si P es mayor que P crítica, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un represamiento. Ok, entonces, si hay un represamiento, Y4 ¿a qué va a ser igual? A Y crítica. Y Y4 va a ser igual a entonces ya sabemos que esto aquí es Y4, que Y crítica, que ahí va a haber un control. Por lo tanto, tenemos que E3 va a ser igual a E4 más P, y eso va a ser igual a E5.
Entonces, como tenemos E4, si a E4 le sumamos P aquí, eso nos queda un E3 igual a E5. Y empezamos aquí, del punto 1 saltamos al punto 2. Luego nos tenemos que venir hasta aquí, que va a ser el punto 3. Y esto va a requerir aquí una ganancia de energía delta E. Porque usted va a tener allí que, si a esta E2 le resta la P, queda por acá. Si al E2 le resta el P, queda por acá. Y como la E es menor que la energía mínima, el flujo no puede pasar, tiene que pasar con energía mínima. Por lo tanto, se forma el efecto de represamiento. Y para tener el efecto de represamiento vamos a tener que producir una ganancia de energía específica. ¿Y cómo lo hacemos? Aumentando la profundidad. Así que aquí tenemos un Y3. Obsérvese que el E3 menos el E2 es la ganancia de energía en el represamiento. La energía que había después del resalto y la energía que hay antes del vertedero es la energía que tiene que ganar para poder pasar por el vertedero. Y entonces a esta energía yo sí le puedo restar el P y pasar con energía mínima. Aquí hay un control, entonces el flujo hace así. Pero antes del control el flujo es sub, después del control el flujo tiene que ser super. Así que nos venimos hasta aquí y quedamos aquí, y ese es el punto 5. ¿Y cómo vamos a encontrar estas dos profundidades? Obsérvese que Y3 y Y5 son profundidades alternas. Y aquí tengo el E3 igual a el E5. Así que cuando yo resuelvo esto, E mínimo más P, que es igual a Q al cuadrado entre 2E, Y al cuadrado más Y, que me queda Y al cubo menos E mínimo más P por Y al cuadrado más Q al cuadrado entre 2E. Encontramos raíces. Menos Y, Y3 y Y5. Entonces aquí vamos a tener un flujo gradualmente variado. Se forma aquí un perfil S1 porque la pendiente es fuerte. Luego esto hace así y baja aquí. Tenemos aquí un Y5. Esto desde aquí hasta aquí es lo que se llama la transición, lo que hay antes y después, y todo lo que ocurre dentro del vertedero es la transición. ¿Y dónde quedamos? Aquí. Así que empezamos aquí, resalto, caímos aquí, de aquí, represamiento, llegamos aquí, de aquí, pasamos por el control y después del control quedamos aquí. Pero ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar aquí, Y6 igual a Y normal. Y aquí el flujo, ¿cómo es? Súper. Y aquí el flujo, ¿cómo es? Súper también. Así que no hay ningún resalto hidráulico. Se forma un perfil que se llama un perfil S3 y tenemos un flujo gradualmente variado y tenemos un flujo uniforme. Y de aquí volvemos allá. Aquí está el Y5 y aquí terminamos en Y6. Obsérvese que en los flujos gradualmente variados se puede aumentar la profundidad. En el que no se puede aumentar y bajar es en los flujos rápidamente variados, porque a veces ustedes me hacen los resaltos de que chichón,
Entonces dicen que esta es la Y conjugada y luego bajan aquí. Él llega aquí, no cae, porque todo es parte de ¿quién? Del flujo rápidamente variado. La única forma de subir el nivel es en un flujo gradualmente variado, no en un flujo rápidamente variado. Subirlo y bajarlo. Entonces, cuidado con confundir el flujo gradualmente variado con el flujo rápidamente variado y le ponen ahí chichones o hacen cosas así como esta, por ejemplo, tienen una pendiente suave y quiere que pase por Y crítica de todas maneras y que después suba a Y normal. Porque él no va a hacer esto, va a hacer esto. ¿Ok? Porque aquí usted ¿qué tiene? Un flujo rápidamente variado. ¿Y aquí qué va a tener? Nada. ¿Ok? Así que cuidado. Esto lo hace Moisés. Ábranse las aguas. Bien. Pero ciencia y religión tienen ciertos conflictos. ¿Ok? Así que esto no puede pasar. Así es que tenemos una hoja de ruta y el diagrama de energía específica nos permite decir, obsérvese que aquí hubo una ganancia y aquí hubo una pérdida de energía. ¿Cuánta energía se perdió porque el flujo se desaceleró? Bueno, usted puede calcular el E5, que es igual a Q al cuadrado entre 2E Y5 al cuadrado más Y5. Usted tiene el E6 que es igual a L1. ¿Y cuánto se perdió? Delta E va a ser igual a E6 menos E5. Y obsérvese que E1 es igual a E6. Y como esto es más chico que esto, perdemos energía específica. ¿Cuándo se gana y cuándo se pierde energía específica? Bueno, recuérdese que EI más S sub 0 por delta X es igual a EJ más SF por delta X. Que si Y es mayor que Y normal, SF es menor que S sub 0, por lo tanto EJ es mayor que EI. Y eso significa que el delta E es positivo. Pero que si la Y es menor que la Y normal, el SF es mayor que el S sub 0, el EJ es menor que el EI, eso significa que el delta E es. Entonces, ¿por qué aquí hay una ganancia? Porque aquí está Y normal. Y la Y de 2 a 3, ¿cómo es? Mayor que Y normal. Y si la Y es mayor que la Y normal, la única manera de moverse ahí es con ganancia. Y por eso tenemos un represamiento donde hay ganancia de energía específica. Pero obsérvese, aquí estamos por debajo de ¿qué? De Y normal. Y si estamos por debajo de Y normal, vamos a tener que, al movernos, la única manera que podemos movernos es con una pérdida de energía específica, es decir, de aquí no nos podemos mover para allá, porque movernos para acá implica ¿qué cosa? Ganancia. Y como estamos aquí, solamente nos podemos mover con pérdida. Así que de aquí nos tenemos que mover para acá y quedamos aquí. Así que tenemos una hoja de ruta completa, diagrama de energía específica, su mapa que le dice dónde estamos, para dónde vamos y qué está pasando ahí, dónde se producen las ganancias y las pérdidas de energía específica. Aquí y aquí. Recuérdense que esta es la ecuación válida para flujo gradualmente variado. Y todavía no hemos estudiado el flujo gradualmente variado, pero pronto lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta antes de borrar el tablero? Estamos claros con nuestro mapa, así que el mapa me dice mucho. Okay. Condiciones iniciales, resalto, represamiento, ganancia de energía específica,
transición, control, y termino la transición, quedé aquí y tengo que volver para allá. Entonces cuidado, van a meter un resalto hidráulico aquí, porque de super a super no hay resalto. El resalto es de super a. Perdón, y de Y1 a Y2, ahí ganaste también. Diga. De Y1 a Y2. Hay una pérdida de energía, esta, la pérdida de energía en el resalto. ¿Por qué se produjo el resalto? Porque si, ¿para dónde me estoy moviendo? Para la izquierda, pero según esto tengo que ganar energía para la derecha. Entonces, si me moví para la izquierda tenía que haber pérdida, pero no puedo tener pérdida con flujo gradualmente variado, y por eso es que aparece el flujo rápidamente variado para poder producir esa pérdida. Porque según esta ecuación solamente me puedo mover ¿para dónde? Para la derecha. Significa que de aquí tenía que subir la profundidad, pero si me muevo para la derecha y estoy aquí, ¿qué le pasa a la profundidad? Disminuye, pero él decía que tenía que aumentar la profundidad con el represamiento, que me tengo que mover para la derecha, pero primero tengo que perder energía en el resalto para subir y cambiar del régimen super al régimen sub, y después que estoy aquí sí me puedo mover para la derecha. Entonces empezamos aquí, resalto, represamiento, transición, flujo gradualmente variado, perdí energía específica porque se desaceleró el flujo y volví a flujo uniforme. Y si el canal es lo suficientemente largo, va a haber flujo uniforme en el canal. Bien. Este efecto se llama represamiento. Vamos a ver otro efecto en canales que se llama estrangulamiento. El flujo se puede estrangular. Así que el flujo se puede represar, el flujo se puede estrangular. Las consecuencias son las mismas, solo que los nombres son diferentes. ¿Cómo producimos el represamiento? Cambiando la elevación del fondo del canal. ¿Cómo se produce el estrangulamiento? Cambiando el ancho del canal. Y al final les pongo un problema donde combino las dos cosas al mismo tiempo. A ver si el flujo es represado o es estrangulado, a ver qué nos está pasando ahí. Entonces vamos a decir que tenemos lo siguiente. Pista de planta. Así que esto aquí es P sub 0 y que esto es Q. Que esto aquí vuelve a B sub 0, y aquí tenemos el perfil, y aquí tenemos el Y0. Vamos a decir que esta es la sección 0, bueno, vamos a decir que esta es la sección 1, esta es la sección 2, 3 y 4. Y vamos a llamarle esto B sub I. Bien, empezamos a analizar en la sección 1. ¿Qué tenemos? Q0 es igual a Q entre B sub 0. Tenemos E1 va a ser igual a Q sub 0 al cuadrado entre 2E Y sub 0 al cuadrado más Y sub 0. Tenemos que Y crítica 0 es igual a la raíz cúbica de Q sub 0 al cuadrado entre G y E mínima 0,
es igual a 1.25 y crítica 0. Y es igual q al cuadrado entre 2g y al cuadrado más y. Asíntota a 45 grados. Vamos a decir que esto es q sub 0. Y que esto es E1. Y al comparar estas cosas vamos a encontrar que esto es menor que de Y1, por lo tanto el flujo como es sub. Así que esto aquí es el mínimo 0 y esto es y crítica 0 para el Q unitario Q sub. Y estamos aquí. Y esto, por supuesto, tiene que ser mayor que el mínimo 0. Esto es mayor que esto. Y esto es mayor que esto. Estamos aquí en la zona. Vamos a decir que B sub I va a ser igual a B sub 2 y que eso es menor que B sub 0. Así que podemos calcular un... Vamos allá, ¿qué sé yo? Vamos a llamarle B1. Podemos calcular un Q1 que es igual a Q entre B1. Y como esto es más chico que esto, eso es mayor que Q sub 0. Así que ahora necesitamos aquí 1 para Q sub 1. Y con eso podemos calcular y crítica 1 raíz cúbica de Q1 al cuadrado entre G y E mínima 1 que va a ser 1.5 y crítica 1. Así es que esto aquí es el mínimo 1 y esto de aquí es y crítico 1. Y obsérvese que nosotros podemos decir que E1 es igual a E2 es igual a E3. Pero al reducir esto, nos fuimos del punto 1 al punto 3 aquí. ¿Y qué nos va a quedar? Que Y2 es igual a Y0. Gracias. Y que Y3 es mayor que Y crítica 1. Y que Y4 vuelve a ser igual a Y. Es decir que Y sub 0 es igual a Y sub 2 y luego vinimos aquí al reducir y al ampliar regresamos allá y vinimos de aquí a aquí y nos movimos por esta línea. Y al reducir el ancho, ¿qué le pasó a la profundidad? Disminuyó porque el flujo se aceleró. Y al acelerarse con caudal de velocidad por área o caudal unitario V por Y, al acelerarse incrementó la velocidad, la profundidad tuvo que disminuir. Y al acelerarse
esto tuvo que disminuir y por eso de aquí pasamos aquí a esta Y3 y esa Y3 es mayor que Y crítica 1. Ok, muy bien. Vamos a cambiar el ancho. Vamos a decir ahora que BI es igual a B2 menor que B1 menor que eso. Eso significa que yo puedo calcular un Q2 que es igual a Q entre B2 y eso va a ser más chico que Q1 y va a ser más chico que Q0. Que podemos calcular una Y crítica 2 que es igual a, y obsérvese, todo esto es mayor que E mínimo 1, raíz cúbica de Q2 al cuadrado entre G, y podemos calcular una E mínimo 2 que es igual a 1.5 Y crítica 2. Y tenemos aquí un Q2. Esto es Y crítica 2, pero encontramos que esta E mínima 2 es igual a E1. Por lo tanto, vamos a venir desde aquí hasta aquí. Pero si la energía es igual a la energía mínima, ¿qué va a pasar ahí? Ahora esto aquí es Y3 que va a ser igual a Y crítica 2. Y si tenemos eso, ahí hay un control. Y si hay un control, el flujo antes del control es sub. Pero después del control, el flujo, ¿cómo va a ser? Super. Entonces empezamos aquí, el punto 1 va a ser igual al punto 2. No ha pasado nada. Nos venimos desde aquí hasta aquí, llegamos al control. Y ahora no vamos a regresar para la zona azul. Tenemos que terminar ¿a dónde? Tenemos que terminar aquí. Y esto va a ser ¿qué cosa? Y4. Así que fuimos incrementando Q. El Q aumenta para allá. Y al ir incrementando el caudal unitario, llegamos a esta condición. Entonces tenemos que... Pero seguimos reduciendo esto. Y vamos a decir ahora que B sub I es igual a B3 menor que B2, menor que B1, menor que B sub 0. Obsérvese que por aquí vamos a tener el B1, por aquí tenemos el B2 y por aquí tenemos el B3. ¿Okay? De tal manera que Q sub 3 es Q entre B3 y que Y crítica 3 es igual a raíz de Q unitario 3 al cubo entre G y que de E mínimo 3 es igual a 1.5 Y crítica 3. Y nos queda esto. Y esto es E mínimo 3. Y encontramos que E mínimo 3 es mayor que E1, la energía que había disponible al inicio. Y como la energía que había disponible al inicio no es suficiente para pasar Q3 de la energía que hay disponible y es menor que la energía mínima, esto aquí es Y crítico 3. ¿Qué va a ocurrir? El flujo va a ser estrangulado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a mirar esto por aquí.
al ser estrangulado, tiene que ganar energía específica, así que del punto 1 se tiene que ir ¿a dónde? Al punto 2. ¿Y cómo gana energía específica? Aumentando la profundidad. Entonces ahora vamos a tener que, aquí tenemos un Y2 mayor que el Y sub 0, vamos a tener un flujo gradualmente variado, y luego de ahí pasa aquí a Y3 igual Y crítico 3 y termina aquí en Y4. Y vamos a decir que E1 va a ser menor que E2, que va a ser igual a E3, que es igual a E mínimo 3 y que eso es igual a E4. Es decir, esto es igual a E2, E3, E4. Pero como E1 era menor que esto, ganamos energía específica producto del estrangulamiento. Y venimos de aquí, aquí y luego de aquí pasamos por aquí. ¿Y dónde terminamos? Terminamos aquí. Y esta es la profundidad conjugada ¿de quién? De esta de acá, no de esta. En los casos antes, en el caso anterior, esta era la profundidad conjugada de esta. Véase que en el caso anterior, esta y esta, cuando pasamos por aquí. Pero ahora esta. Y4 va a ser la profundidad alterna de esta. Estas dos son alternas, conjugadas, así que alternas, perdón. Y terminamos aquí, esto es lo que le llamamos la transición. Así que en términos prácticos, estrangulamiento y represamiento son nombres para decir cómo se produce la ganancia de energía específica. La ganancia de energía específica en represamiento se produce por cambios en el fondo del canal. Y en el caso de un estrangulamiento, la ganancia de energía específica se produce por reducción en el ancho de la sección. El efecto es el mismo. Hay que ganar energía específica. ¿Y cómo gano energía específica? Aumentando la profundidad. Así que es cuestión de nombre. Represamiento, ¿cómo se logra eso? Estrangulamiento, ¿cómo se logra eso? Y usted tiene que identificar dónde se producen esas cosas. Así es que los cálculos se pueden representar gráficamente en un diagrama de energía específica y ahí te va poniendo los puntitos y sabes para dónde va. Y cuando la energía sea menor que la mínima, ya usted sabe que si usted quiere pasar ese caudal, no puede con una energía menor que la mínima y tiene que hacerlo con una ganancia de energía específica hasta que la energía específica sea igual a la energía. ¿Ahora ya hasta aquí? Bien, entonces hemos terminado el tema de energía específica, transiciones. En los parciales acostumbro poner unas cosas interesantes ahí, qué sé yo, cosas así como estas. Y que para que ustedes se diviertan un rato.
Y usted me va a decir quién produjo el efecto, si el cambio de elevación, represamiento o la contracción, el estrangulamiento, o las dos cosas combinadas al mismo tiempo. Y usted empieza haciendo los análisis con el de sección 1, sección 2, y ya sabe que si esto es súper tiene que meter un resalto, y si esto es sub no hay resalto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Así que son problemas sencillos, solo que hay que estar claros con su brújula y su GPS. Y si usted tiene claro el GPS aquí, usted se mueve en el diagrama de energía específica y sabe dónde está y para dónde va, y por qué tiene que haber ganancia, por qué tiene que haber pérdida, por qué hay un resalto, por qué no hay un resalto, etcétera, etcétera. Entonces nos hacen falta, estamos bien relativamente bien con ustedes. Nos hacen falta dos temas y terminamos el contenido del curso de hidráulica, que es el tema de flujo gradualmente variado. Ya que de aquí a aquí se produce un flujo gradualmente variado, en la ganancia o en la pérdida de energía específica se produce un flujo gradualmente variado. Así que en la próxima clase empezamos a estudiar flujo gradualmente variado, y de ahí nos faltan entonces los medidores en canales, que son compuertas y vertederos. Ya vimos los vertederos de pared gruesa, nos harían falta los vertederos de pared delgada, y con eso terminamos el tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien puede pasar lista? A ver, Carrizo, Escobar, negativo, Mojica, Roberto. Ok, nos vemos entonces.